Hablar de lo que contribuye la radiología intervencionista en el avance de la oncología es hablar de la oncología intervencionista en sí. Yo voy a intentar sumarizar un poco qué es lo que hacemos y cuál es el sentido de que nosotros estemos en este campo, que es en este mundo, que es el de la oncología. El papel en este póster que dijo la SERAM de lo que hacemos los radiólogos en general en el cáncer va desde la detección precoz a la confirmación, la estadificación, la planificación y control, y nos colocó la SERAM aquí en el tratamiento mínimamente invasivo, en fin, lo de siempre, y el seguimiento del paciente. Este es parte de nuestro papel, evidentemente, pero debemos estar y estamos, de hecho, en la mayoría de estas partes a través de esta disciplina que es la oncología intervencionista o el intervencionismo en oncología. Si recordamos los que llevamos mucho tiempo y los que somos más mayores cómo ha llegado esto y cómo hemos entrado, pues hace tiempo y todavía en ocasiones los tratamientos principales de la oncología, lo que los pacientes y lo que todo el mundo vimos es este paciente va a necesitar tratamiento con cirugía y radioterapia, cirugía y quimioradio, etcétera. Y esos han sido los tratamientos principales. Nosotros hemos estado como los tratamientos de última ocurrencia. A todos nos ha llegado el oncólogo o el cirujano, oye, que tengo un paciente con este problema que no sé qué hacer. Y como tenemos una vocación entre aficionados al bricolaje y muchos de nosotros somos early adopters, pues siempre hemos pensado en a ver qué le podemos hacer a este paciente para paliarlo, etcétera. Y ahí empezó nuestro papel. Aparte del sentido de la biopsia percutánea, que cambió el tener que hacer un paciente una cirugía para abrirlo y obtener una muestra, a poder, mediante guía por imagen, obtener tejidos y dar un diagnóstico, esa fue una aportación fundamental en el desarrollo de la oncología, facilitando este tipo de procedimientos. Entramos también en las complicaciones y en el tratamiento paliativo, que van un poco juntas. Todos tratamos y hemos tratado hemorragias en pacientes con cáncer que hubieran acabado con la vida de los pacientes. En algunos casos prolongamos la agonía y en otros casos sí que prolongamos de forma significativa la supervivencia del paciente y se le pueden hacer otros procedimientos y los oncólogos pueden realizar otros tratamientos. Pero lo que realmente, esa fue nuestra entrada durante mucho tiempo. Lo que realmente nos ha hecho avanzar es el incorporarnos de tú a tú y entrar en los equipos multidisciplinarios del tratamiento del cáncer, en los comités, asumir responsabilidades clínicas, quienes las hemos asumido, y trabajar con los clínicos, y sobre todo y por encima de todo, no es muy difícil, hay que copiar lo que otros especialistas han hecho y que les ha hecho progresar. Los radioterapeutas, que lo tenemos muy cerca, que llevan muchos más años, nuestra especialidad es muchísimo más joven, pero ellos sí que tienen mucha más tradición de estudios, ensayos clínicos, etcétera. Nosotros entramos en ese mundo ya con más fuerza desde hace aproximadamente unos 10 años y a partir de ahí los tratamientos mainstream, los tratamientos principales, se fueron incorporando técnicas de radiología intervencionista y se llega a hablar desde hace unos años en el cuarto pilar en el tratamiento del cáncer, de la oncología, que junto con la oncología médica, la quirúrgica, la radioterapia, es la radiología intervencionista. Y si os he comentado que los estudios y los ensayos clínicos han sido la base, justicia es recordar ya que en el 2002 este artículo de los compañeros del Hospital Clínic de Barcelona posicionó con un ensayo clínico aleatorizado, randomizado, prospectivo, etcétera, una de nuestras técnicas entonces, que es la quimioembolización, como un tratamiento estándar en el estadio B de los pacientes con hepatocarcinoma, porque lo comparó con el tratamiento estándar, que era el tratamiento paliativo, y eso fue confirmado posteriormente. Esto pasó, esto nos situó ya como tratamiento de referencia en el tratamiento del hepatocarcinoma y sucesivamente y a lo largo de los años, despacito, con bastante esfuerzo, se van posicionando y se han ido posicionando las técnicas en nuestros tratamientos, tanto aislados como combinados, en diferentes puntos del tratamiento, de la línea de tratamiento del cáncer en diferentes cánceres. Así pues, se posicionaron también las ablaciones en el hepatocarcinoma, todas con evidencia 1A o diferentes grados de evidencia, o en otros tumores también.
Por sistematizar nuestra aportación en la oncología y lo que ha hecho avanzarla es todos los tratamientos que se pueden dividir básicamente en tratamientos paliativos, terapia, tratamiento junto con las otras líneas de terapia, que puede ser de neoadyuvancia o de adyuvancia, tratamientos combinados o downstaging. Hemos visto cómo algunos de nuestros procedimientos pueden ayudar a que los pacientes sean quirúrgicos y prolongar la supervivencia y mejorar el tratamiento en ese proceso del tratamiento del cáncer. Y finalmente el diagnóstico con las muestras tisulares, que tiene bastante punta y lo comentaremos al final. Todos tenemos y hemos tenido pacientes con neoplasias de cabeza y cuello a los que tenemos que ponerles los catéteres de gastrostomía como tratamiento paliativo para aumentar la supervivencia. Todos tenemos pacientes que, si no les colocáramos la nefrostomía, pues acabarían con una uremia y una muerte precoz. Todos tenemos pacientes a los que el oncólogo nos pide, por favor, que le hagamos un drenaje biliar porque tiene la bilirrubina muy alta y no le pueden dar un tratamiento quimioterápico, o tumores de Klatskin, como el que veis aquí, con un tratamiento paliativo para darle a ese paciente una mejor calidad de vida en el tiempo que le queda o para facilitar que se le pueda dar un tratamiento quimioterápico. Estamos ayudando y facilitando el tratamiento en oncología. Un punto importante en la paliación fue los tratamientos de soporte en las fracturas óseas patológicas, como en este caso, por ejemplo, una fractura patológica por una metástasis en una zona de soporte de peso y que con un gesto relativamente sencillo podemos hacer que este paciente mantenga su deambulación y mantenga una calidad de vida que no sea estar sus últimos meses, semanas o lo que sea en una silla de ruedas o en una cama. Estos procedimientos fueron el origen y como han empezado otras técnicas que todos conocéis y que hemos aplicado durante mucho tiempo y seguimos aplicando, que es la vertebroplastia, por ejemplo, para patología que no es patología oncológica. También tenemos acceso y cada vez utilizamos más dispositivos e instrumentación. Aparte de la cementación, que en huesos largos no va bien, como paliativo, podemos y tenemos dispositivos que se pueden instrumentar, se pueden colocar de forma percutánea, con guía de imagen, y que también permiten paliar y proporcionar mejores cuidados a estos pacientes. El tratamiento del dolor, que clásicamente han llevado los anestesistas, hemos aprendido juntos, hemos estado con ellos y hemos utilizado también nuestras tecnologías como la crioablación para el tratamiento del dolor en algunos tumores a los que nuestros colegas anestesistas ya no podían dar soporte para que el paciente mantenga una calidad de vida aceptable. Y con nuestra guía de imagen y con estas técnicas que nos permiten un control exquisito, podemos aislar la lesión, podemos controlar muy bien el tratamiento y podemos ver perfectamente el daño que estamos causando al nervio, en este caso era un esvalnoma, y controlar perfectamente el dolor y hacer que esta persona mantenga la función. Como veis, nuestra guía de imagen y nuestras técnicas nos permiten perfectamente acotar la lesión que estamos produciendo. En cuanto a terapia, las técnicas básicas son técnicas ablativas, o bien por temperatura, o bien químicas también, que aún se siguen utilizando, o bien sin temperatura, como la electroporación, diferentes tipos de terapias intraarteriales, que todos conocéis, y luego terapias adyuvantes o neoadyuvantes, o terapias que facilitan la cirugía. Todos sabemos lo agradecidos que están los cirujanos hepáticos cuando pueden intervenir a un paciente al que le hemos hecho una embolización portal para que pueda tener un remanente hepático adecuado, o los cirujanos gastroesofágicos cuando le hacemos un preacondicionamiento gástrico a un paciente para que pueda ser intervenido y ese muñón gástrico, esa sutura, no se reviente después de la cirugía. Como tratamientos que han ido posicionándose junto con otros tratamientos de primera línea son las ablaciones, gracias a las guías robóticas que muchos de nosotros tenemos en nuestros hospitales, la precisión que nos dan y con un nivel de evidencia que los ha posicionado en las guías de tratamiento de algunos de estos tumores, el hepatocarcinoma o, por ejemplo, los tumores renales menores de 3 centímetros. En ocasiones, aunque no es ilustrativo de técnica de tratamiento, esta es una técnica más bien paliativa, pero las embolizaciones nos permiten en muchas ocasiones controlar o mantener
en remisión parcial al paciente con bastante eficacia y se pueden complementar en territorios y en situaciones complejas, con afectación neurológica, vascular. Pueden ser una ayuda para mantener al paciente durante más tiempo y para que se puedan implementar otros tipos de tratamientos oncológicos. Conocéis la quimioembolización de la que hemos hablado anteriormente y ya existen algunos, los primeros, en los últimos 2-3 años, estudios randomizados que van posicionando a una técnica que inicialmente parecía que iba a ser una técnica paliativa, en último lugar, y la van posicionando como una técnica pujante que puede igualar o superar incluso la quimioembolización en determinados tipos de pacientes y veremos dónde está el futuro con estas técnicas. Le quedan 2 minutos. También la evidencia se ha sumado con ensayos que han demostrado la superioridad también de la combinación de nuestras técnicas y, por qué no, pensarlo en la combinación de nuestras técnicas con radioterapia, que tampoco somos enemigos, todos vamos en el mismo barco, que es el de tratar a los pacientes con cáncer. Y tanto en metástasis, la combinación de Viri o de otras técnicas con ablación mediante microondas, etcétera, como en el hepatocarcinoma, han demostrado su eficacia y están sustentadas en el uso clínico. Lo que he comentado antes también de las técnicas neoadyuvantes o técnicas que facilitan la cirugía, aquí tenéis 2 de ellas referidas a la hipertrofia hepática, la embolización portal sería una de ellas, y la radioembolización es otra de ellas, que se ha abierto camino también, con la ventaja de que nos permite el control local del dolor, del tumor, mientras está hipertrofiando el resto del hígado. Es mucho más amplio el campo que tenemos por delante. Últimamente hay mucha literatura y se está empezando. Nosotros hemos participado en un ensayo clínico también en la FE con virus oncolíticos. Difícil el desarrollo de estos ensayos y es un campo que no hay que perder de vista, todo lo que es la inmunoterapia, estaremos ahí directamente y los virus oncolíticos, tanto en el campo de los tumores neurales como en tumores de dermis y otros tipos de tumores también en niños, pues pueden llegar a ser una herramienta a través de los ensayos clínicos que demostrará su utilidad. Y nuestro papel está ahí en ser capaces de, sobre todo en la afectación profunda de los ganglios, de colocar mediante agujas este tipo de tratamientos, estos tipos de tratamientos. Y finalmente, por sumarizar, porque es tan amplio el campo que tenemos y nuestra aportación, os diría que básicamente, tanto en nuestro campo como en el del diagnóstico por la imagen, ese paradigma clásico de la biopsia, el diagnóstico de tumor, de adenocarcinoma, carcinoma de colon y un tratamiento, ese ya se está acabando desde hace bastante tiempo. Estoy seguro de que todos estáis metidos en ensayos clínicos con los oncólogos en los que os obligan, está en el protocolo que hagáis una biopsia durante el tratamiento para ver las modificaciones genéticas en el tumor y esto va a ser así, esto se acabará, biopsiaremos el tumor, veremos si ese paciente tiene una mutación KRAS, NRAS o BRAF o tiene alguna mutación EGFR, por ejemplo, si es un tumor, un glioblastoma o cualquier otra cosa que se os ocurra, y se cambiará el tratamiento que será personalizado para ese paciente en función de esa biopsia y ese resultado, y tendremos que guiar, además, la biopsia a las zonas tumorales con mayor densidad para acomodar ese tratamiento y tendremos que cambiar el diseño de los ensayos clínicos dirigiéndolo a pacientes con determinados perfiles genéticos, y yo creo que este va a ser el futuro y nuestro papel importante tanto en la obtención de la muestra y el diagnóstico precoz, más o menos, o no precoz, junto con nuestros colegas del diagnóstico, con el desarrollo de los biomarcadores y la radiómica y la inteligencia artificial, que algo se ha hablado aquí en este campo, y con todo eso conjuntamente, eso es lo que da sentido a nuestra presencia y la participación y el desarrollo de ensayos de forma activa por nuestra parte es lo que facilitará nuestro desarrollo e incrementará nuestra presencia para que seamos de verdad ese cuarto pilar en el tratamiento del cáncer. Muchas gracias.